Bueno, señores, entonces, nuevamente, bueno, no sé si los había saludado, entonces, muy buenos días a todos y damos comienzo a nuestra materia fluidos y termodinámica. Una pregunta, ¿cómo les fue, señores, con lo del representante? ¿Quién quedó de representante y quién de correpresentante? Profe, quedó Zaira de representante y yo de co-representante. Excelente, bueno, muy bien. Chicos, entonces les pido un favor, ¿vale? Al final de la clase necesito que por WhatsApp me envíen nombres completos, ¿vale? Nombres completos de cada uno de ustedes y me colocan ahí representante y correpresentante y de aquí en adelante pues ya así se nos facilita más el trabajo, ¿no? Entonces yo le había pedido el favor a Zaira también que abra un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces ahí me incluyen a mí, por favor, ¿vale? Me incluyen y listo, muchachos, así la cosa ya es mucho mejor, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Por otro, señores, yo aproveché mientras el profe Carlos estaba con ustedes aquí en mirar quiénes estaban matriculados porque me dejó como inquieto eso que él dijo que 50 estudiantes debían ser. Estuve revisando y, señores, no es así. O sea, efectivamente los que vienen a clase son los que están matriculados. Solamente que quiero hacer la aclaración en lo siguiente, ¿verdad? ¿No? Ojo aquí con esto. Hay 31 matriculados que se encuentran supuestamente bien. ¿Listo? Digo supuestamente porque pues, permítame a ver. Nada de supuestamente. A ver, espérenme un momentico, chicos. A ver, hay que revisar bien esa lista, ¿no? Pero hay 31 estudiantes que sí, pues repito, aparentemente no tienen inconveniente, pero no sé por qué me arroja otra lista por aparte, ¿listo? Voy a revisar bien, igual les comento, los estudiantes que aparentemente parecería que tuvieran algún problema son Araujo, Revelo, Juliana, pero, o sea, no se van a cerrar tampoco, tengo que mirar eso, voy a revisar bien esa situación porque es que me parece muy extraño que esa lista que estoy nombrando ahorita me la arroja por otro lado, si me hago entender, no dentro de la lista normal. Entonces, Juan Pablo Benavides López, Mateo Burbano Zarralde, Valentina Enríquez Díaz, María Isabel Moncayo Pastás, Zaira Damaris Pantoja Romo, Jairo Alejandro Viveros Timaná. Ellos, no, como les digo, no me arroja esto en la lista donde están todos. Igual, pues voy a revisar si de pronto por acá están. Pero mire, lo curioso es que, Fue una pregunta. señora, Pero respecto a qué problema, porque yo nunca tuve un problema con ninguna materia sí, en anterior sí, semestre. no se preocupe. Puede ser de pronto que usted se matriculó tarde de pronto. No, pagué tarde, fue Ah, no, por eso. Entonces, es eso nomás. ¿Cuándo pagó? el 25, creo. Vale. De pronto puede ser por eso. No es para que se vayan a zarar ni nada de esas cosas, ¿no? Tranquilos. Pero lo que me parece raro, yo esta lista tengo que confrontarla con la otra, pero repito, ¿no? En la propia lista hay 31 estudiantes. Aquí, en el momento, con ustedes yo veo 36. Y Profe, aparte, repito, hay otra lista en donde aparecen 7 estudiantes que son los que nombré y no sé por qué aparecen en otra lista por aparte. Entonces, lo que voy a averiguar. ¿Listo? Y ya los profesores también, los otros harán lo mismo, me imagino, ¿cierto? Para contrastar esa situación, ¿listo? Coménteme, compañero. profe, ¿podría indicar la lista que aparecen los 31 estudiantes, por favor? Sí, claro. Pero no, ¿sí la pueden ver ahí? Sí, ¿no? Miremosla ahí. Ahí están viendo, creo que sí, ¿no? No creo que pueda. ¿Ah? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Ahí le están viendo la lista, no? Sí, profe. Sí, profe.
¿sí? Mira, ahí están los 31 estudiantes. Ahora otra cosa, chicos, es importante que ustedes anexen su correo electrónico. Sí, mire, vea, solamente las únicas personas que han colocado el correo son los que ustedes miran aquí, ¿sí? Eso es bien importante para de pronto alguna información clave, urgente, en fin, cualquier cosa se puede dar, muchachos, es bueno tener esos daticos, ¿sí? Entonces, en algún momento yo también, pues eso es trabajo del tutor, pero en algún momento, en mi caso, pues, como a mí me interesa todo eso, entonces en algún momento les colocaré una tarita ahí para que me suban esa información, ¿vale? Eso es. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire, repito, ellos son los que se supone que están bien, ¿sí? Y aquí abajo estarían los otros compañeritos que fueron los que yo leí. Estaba organizando esto en el momento en que ya me dijeron que tocaba entrar a clase. Aquí estarían, miren, ¿cierto? Los que están aquí abajo. ¿Ya? Entonces, eso, hay que mirar esa parte y listo, no hay problema. ¿Vale, chicos? Solamente era para informarles, pues, para mirar a ver qué está pasando. Bueno, señores, entonces ahora sí, vamos a hacer la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, entonces lo último que miramos ayer, el día de ayer, fue lo relacionado con la parte de las propiedades de los fluidos. Habíamos visto algunas, ¿cierto? De manera rápida también miramos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de capilaridad y de tensión superficial. Sin embargo, sobre eso hay que ahondar un poco más, ¿listo? Aparte de lo que van a exponer los compañeros, pues hay que ahondar un poquito más, ¿listo? Verán, entonces ya con esta lista que tenemos, señores, estamos contando con 36 personas. Entonces, permítame un momentico. Profe, Señor. Señor. lo que pasa es que esta es la primera clase que me conecto, entonces estoy como un poquito perdido. Ajá. No sé, o sea, pues para preguntarle qué tanto lo que han hecho, si ha dejado algún trabajo o algo así. Vale. Si gusta, termina la clase y con mucho gusto se comunica conmigo, el celular, y yo ya le informo, ¿vale? Vale. Tranquilo, no se preocupe. Por favor, sí es importante que vaya a YouTube, ahí hay unos videos, ¿cierto? De lo poquito que hemos mirado, para que se vaya poniendo a paz y salvo, ¿listo? Igual ahora charlamos. Bueno, tranquilo. Vale. Entonces, verán, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuántos temas hay, señores? Hágame el favor, alguien revise. ¿Cuántos temas tenemos nosotros para exposiciones en la hojita que yo les comuniqué a ustedes, por favor? ¿Lo tienen en la mano? ¿Cómo, profe? Tienen a la mano esa información, yo les pasé una hojita, ahí la tienen, ¿no? En claro. 14, profe. ¿Cómo dice? 14. Ahí dice que 14, pero no, pues hay temas que no hay grupo. Vale, listo, ya se han inscrito de los que chéveres, bien, chicos, muy bien, listo. Entonces, verán, porfa, la cuestión es la siguiente, dado que son 36 estudiantes, vamos a hacer grupos de 3, ¿listo? De 3 estudiantes, ¿listo? Porque ahí hay unos temas que no tienen. Entonces, grupos de 3 estudiantes, señores, para hacer 12 grupitos en general, ¿listo? Entonces, porfa, ahí como hay grupitos que están de 4, tiene que salir alguno de esos grupitos y hacer los grupitos de 3, ¿vale? Y listo, señores. Bueno, entonces, porfa, para que se distribuyan y en el transcurso de esta semana yo ya les digo lo que tienen que hacer. Y entonces, pondrán atención, las clases del día de hoy, a esta hora de fluidos y termodinámica, específicamente se van a dar solamente para que hagan esas socializaciones. O sea, todos los miércoles de 10 a 12 van a hacer esas socializaciones. ¿Vale, chicos?
Más o menos por día, por hora, perdón, van a ser unas cuatro grupos, aproximadamente 4 o 5 grupos. Entonces, en 2 horas, pues más o menos serán aproximadamente entre 8 y 10 grupos los que tienen que socializar. ¿Listo? Entonces, esa socialización se va a empezar a realizar dentro de 15 días, como para que ustedes tengan suficiente tiempo. ¿Listo? De hoy en 15 días, señores, empezamos las socializaciones y lo que debe tener cada una de las socializaciones es lo que yo les voy a subir a Classroom. Están pendientes esta misma semana, señores, para que lo hagan. También yo creo que ya les subí un video, no sé si fue en esta materia o en la otra, de algunos grupitos, de un grupito, pues, ¿no? Que me hizo un trabajo, ¿listo? Y ahí les coloco, ¿no? Esta es la manera como se debe hacer lo mínimo, pues, ¿no? La forma como deben hacer ustedes esos videos. Entonces, por favor, para que se pongan pilas, se luzcan y listo, ¿no? Eso es, muchachos, más o menos como la idea. Bien, señores. Entonces, continuando con el tema, les comentaba que nosotros habíamos visto pues unas propiedades, sin embargo, pues nos toca ahondar, ¿no? Por lo menos en la parte de capilaridad y en la parte de tensión superficial tenemos que ahondar un poquitico, pero ahorita vamos a tomar uno de los temas más importantes que tenemos que manejar en la parte de fluidos y es lo que hace referencia a la viscosidad. ¿Listo? A la viscosidad. Bien, entonces para comenzar este tema, señores, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué entienden por viscosidad, señores? ¿Qué se les ocurre que es viscosidad? ¿Quién dijo yo? Profe, es la resistencia que opone un fluido a su deformación. La resistencia que opone un fluido a su deformación, listo. Ah, muy bien. ¿Quién dice algo más? ¿Otra idea, muchachos? Eso está muy bien. Profe, que la viscosidad es una de las principales características de los líquidos. Sí, correcto. Ajá. ¿Por qué? Porque se determina pues de esa manera se determina que son más, o sea, como le digo, no me sé explicar, mientras, o sea, más, o sea, ¿qué resistencia posee un líquido? Para fluir, para deformarse, para dar un cambio. Perfecto. Listo. Miren, señores, que a veces, yo sé que todos ustedes saben, muchachos, que es viscosidad. Sí, les garantizo que todos ustedes saben. El problema, señores, es eso que nos está pasando. Cuando nos piden que definamos algo, a veces es, bueno, ¿cómo cuadro aquí? ¿Cómo expreso lo que tengo en mi mente? Pero yo sé que ustedes lo saben. Es más, verán, ¿no? Sé que ustedes saben el concepto porque les voy a colocar un ejemplo y de una sola yo sé que todos van a decirme, mire, este o esto es viscosidad, ¿listo? Con este ejemplo, miren, si yo les pregunto, señores, a ustedes, yo tengo aquí, ¿cierto? Miel. Y tengo aquí agua, como lo pueden ver. ¿Listo? Llego yo y trato de derramar los dos líquidos, ¿no? Entonces les pregunto, señores, ¿cuál de los dos líquidos, agua o miel, ¿cierto? Se va a derramar más rápido. O más bien, ¿cuál tiene mayor viscosidad? ¿Listo? Miren, La miel. ¿Se dan cuenta? Eso, si se dan cuenta, yo sé, si analizan ustedes, mire, todo el mundo sabe lo que es viscosidad, ¿no? Con ese simple ejemplo, me doy cuenta que sí saben lo que es viscosidad, ¿no? Es simplemente como organizar las palabras, organizar la idea, pero sí lo tienen. Es más, si yo les digo ahorita, hagan un experimento ahí de manera rápida, ¿cierto? Explicándome o dándome a entender la idea de qué es viscosidad, estoy seguro que ustedes ahí van a llegar a hacer sus cosas, ahí van a ir a la cocina, no sé, alguna cosa, y lo van a hacer, muchachos, me van a explicar eso sin ningún problema, ¿sí ven? Es simplemente como pensar un poquito, reflexionar y sacan pues el concepto como tal. Bueno, pues sí, señores, efectivamente, la respuesta es esa, ¿no? La miel es más viscosa que el agua. Y para irme metiendo pues en el concepto, señores, vamos a retroceder un poquito en otro concepto que ustedes también lo conocen de física, y es el famoso concepto de fricción, ¿cierto? Entonces, para el concepto de fricción, a nosotros nos enseñaron lo siguiente. Mire, yo tengo un plano inclinado, ¿cierto? Y tengo aquí un bloque, ¿no?
Entonces, este bloque, señores, se va a resbalar o voy a hacer que se mueva en esta dirección, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Entonces, cuando este bloque se desplaza en esta dirección, automáticamente, señores, miren, automáticamente aquí aparece una fuerza, que la voy a representar con este lapicero, ¿cierto? Aparece una fuerza contraria, señores, contraria, ¿listo? Hacia arriba, ¿no? Contraria, ¿listo? Entonces, a esa fuerza contraria, ¿no? Al movimiento, tratemos de esquematizarlo, es un poquito acá mejor, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos aquí mi plano. Que lo represento aquí con esta linecita y con esta otra linecita aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos también un bloquecito aquí. Mónica, ven por favor. Es que me pones a hacer unos pelotitos. ¿Me puedes pasar unos peluchitos? Es que estoy acobijadita y es que tengo mucho frío. Espérense un momentico, chicos, que aquí me está fallando la tecnología. Permítame un ratico. Ahorita vienes, ¿no? Bueno, me tocó hacerlo así de rápido, señores. No sé si lo hago así de rápido, si no. Ahí está. Entonces, dibujamos aquí mi bloquecito. Y entonces observen, cuando este bloque se desplaza en este sentido, señores, automáticamente, ¿cierto? Aparece una fuerza, ¿cierto? Que se opone al movimiento del bloque hacia abajo, ¿cierto? Esta fuerza, cuando hablamos de sólidos, se la conoce como fuerza de fricción o también se la conoce como fuerza de rozamiento, ¿cierto? Es lo mismo, ¿listo? Y es igual y opuesta, pues, a la fuerza que usted le aplique a este cuerpo para que él se pueda desplazar hacia abajo. Pues bueno, en los fluidos, señores, pasa algo muy parecido, ¿no? Cuando un fluido trata de desplazarse, por ejemplo, aquí, miremos esta diapositiva, mírenla aquí, ¿cierto? Cuando el fluido, mire, está bajando, internamente sus moléculas son como perezosas y ellas quieren como quedarse ahí donde estaban, ¿cierto? Y evitar que este fluido se mueva. Entonces, dentro de las moléculas se presenta también una oposición, una fuercita ahí, digamos, ¿cierto? Una fuerza que, repito, pues en los sólidos se llama fuerza de fricción o rozamiento. Acá, a esta fuerza, a esta oposición, es lo que se conoce como la famosa viscosidad. La oposición que las moléculas internas de un fluido ejercen, ¿cierto?, al movimiento de este. Eso es lo que se conoce como viscosidad. La oposición que las moléculas internas de un fluido ejercen al movimiento de este. ¿Listo? En otras palabras, y de una manera cómica, verán, ¿no? Dentro de las cosas que he aprendido y pues que se sabe, ¿no? Es que cuando usted un concepto lo aprende de una manera grata, de una manera, digamos, con las mejores condiciones que se den, ¿cierto? Y dentro de esos, de una manera graciosa, todo eso se le va quedando. Entonces, verán, ¿no? Una forma fácil para que usted me entienda qué es fricción y qué es viscosidad. Es algo parecido a lo que pasa con algunos viejitos, algunas parejas, ¿no? Generalmente, ojo, lo digo con respeto, pero de una manera graciosa, cuando una pareja ya tiene su cierta edad de estar juntos, ¿no? Llega un momento en donde ya la esposa, ¿cierto? Es la que manda, ¿no? En el hogar. Entonces,
el señor dice, no, yo me voy para tal parte, ¿no? Yo voy para acá. Entonces llega la señora y dice, no, usted hace lo que yo le diga, usted se viene para acá. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, miren, el señor es el que hace la fuerza normal para hacer el movimiento que él quiera, pero la señora es la fuerza de fricción, ¿sí? O en los fluidos, pues, lo que se conoce como viscosidad. ¿Sí me hago entender? Es la que dice, no, señor, ¿ya? Usted va a hacer lo que yo diga. Pues, si por el contrario el señor se mueve para este lado, la fuerza de fricción, o sea, la señora dice, no, señor, usted se va a ir para donde yo diga. Siempre le va a llevar la contraria. ¿Sí me entiende? Entonces, más o menos eso es como para que me entienda. Señor. La constante de proporcionalidad es lo mismo que lo que define viscosidad, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Ya vamos para allá. ¿Listo? Ya nos estamos metiendo ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien, señores. Entonces, esto es como de manera, en palabras normales, comunes, ¿cierto? Lo que hace referencia a la parte de la viscosidad. Ahora sí, metámonos ya en la parte técnica, en la parte científica, ¿cierto? ¿De dónde nace esto? Pues resulta que llegó el amigo Newton, ¿sí? Y empezó a hacer algunos experimentos, ¿no? Él empezó a observar eso, mire, empezó a observar esto que ustedes miran aquí, ¿ven? Mire que algunos fluidos, ¿cierto? Se derramaban muy fácil cuando uno los quería derramar, ¿cierto? Pero habían otros, mire, como esta pintura, ¿no? Que se demoraba un poco, mire, en bajar, ¿cierto? Y ustedes pueden hacer el experimento en la casa, cogen un vinilo o cogen, mire, esta miel, vea. Mire cómo se derrama. Ahí uno puede observar, ¿cierto? Aunque es una foto, pero sí puede observar, ¿no? Que es un poco pegajoso y todo eso. Y yo sé que todos ustedes han tenido esa experiencia. Miren, por ejemplo, ese champú, ¿cierto? Cada uno se derrama con cierta velocidad, ¿sí? ¿No? Miren, por ejemplo, esto no sé la verdad qué será, esto será como, no sé, pero se nota que es un fluido bastante viscoso, mírenlo ahí, ¿cierto? Miren aquí ese chocolate, ¿no? Tiene una viscosidad bastante alta. Los que han tenido oportunidad o les gusta la cocina, ¿no? Ya han tenido la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con el chocolate, se dan cuenta cómo se comporta. Mire, y aquí nuevamente, este es como aceite, ¿no? Con diferentes velocidades, ¿no? De derramamiento, si lo pudiéramos llamar así. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que nuestro amigo Newton empezó a hacer esas observaciones. Sí se dan cuenta, ¿no? Observaciones. Y se dio cuenta lo siguiente, mire. Él lo que hizo, llegó y colocó dos placas, ¿cierto? Dos placas de algún material, ¿cierto? Dos plaquitas así, mírenlas. ¿Ya? La una y la otra aquí. Solo que a la una placa, ¿cierto? La pegó a una superficie rígida, quieta, mírenla. Con estas líneas estoy representando que esta superficie está quieta. Esto que acabé de dibujar lo podemos ver aquí en una vista frontal. Entonces, mire, esta placa de abajo, él llegó y la fijó. Ay, carachos. Vale. ¿Qué pasó aquí, chicos? A ver, algo me pasó aquí. A ver. Profe, en la Señora. viscosidad cuando se pone, por ejemplo, eso depende de la temperatura también, ¿no? Muy bien, efectivamente. Porque si hay mayor temperatura va a perder la viscosidad. ¿Por qué qué, perdón? O sea, si se aumenta la temperatura, la viscosidad se pierde o disminuye. Efectivamente. Gracias, ¿no? Gracias por esos aportes. Muy bien. Así es. Pero un momentico que esto se pegó aquí. Eso ya. Eso, sí. Perfecto. Mire, gracias por la intervención, ¿no? Efectivamente, mira, verá, ¿no? La viscosidad depende de varios factores. Dentro de esos, uno de los más importantes, la temperatura. Pero la temperatura afecta de manera diferente a los fluidos líquidos y a los fluidos gaseosos. Ojo con eso. Ya vamos a mirar. Porfa, si yo no le aclaro eso, hoy me vuelve a hacer la pregunta sobre eso, ¿listo? Pero lo que les quiero dejar en claro en ese momentico es que efectivamente la temperatura es un factor primordial,
¿cierto? Para mirar el comportamiento de la viscosidad. ¿Listo? Y es muy diferente cómo perjudica o cómo afecta a los líquidos y a los gases. ¿Listo? Entonces les estaba diciendo aquí, señores, que esta placa aquí llegó el amigo Newton y la fijó, así. Y con estas líneas estamos diciendo pues que es una placa que se encuentra quieta. ¿Listo? Ok, llegó y la fijó. Por el contrario, esta placa de arriba, o sea, esta que está aquí, miren, ¿cierto? Lo que hizo él es dejarla libre. Y en medio de estas dos placas llegó nuestro amigo Newton y colocó un fluido. Él colocó un fluido aquí. ¿Cierto? En medio de las dos. Entonces, aquí está el fluido, miren, por aquí está el fluido. ¿Listo? Entonces, todo esto es un fluido cualquiera. Supongamos que era agua. ¿Listo? ¿Qué hizo él? Bueno, claro está que, ojo, no, señores, mire, en medio de las dos colocó este fluido, pero pues obviamente yo aquí lo que estoy haciendo es un zoom también, ¿no? Llegué y coloqué un micrófono, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo ahí es un zoom. Bueno, entonces, ¿qué hizo nuestro amigo? La cantidad, repito, que hay aquí es una cantidad muy pequeña, ¿no? Entonces hablamos de micras, el fluido que está separando a una placa de la otra. Bueno, entonces lo que hizo nuestro amigo fue llegar y mover esta placa, como estaba libre, la movió, la desplazó, y la desplazó con una velocidad cualquiera, una velocidad v. Y entonces él empezó a observar qué pasaba y empezó a tomar datos, ¿sí? Empezó a tomar datos. Entonces, chicos, a ver, unos compañeros de ustedes me están escribiendo y no me dejan dictar clase. A ver, esperen un momentico. Chicos, porfa, les pido un favor. Ahorita no los atiendo, ¿vale? Terminamos la clase. Si es el caso, la termino antes para que charlemos con los que quieran. Pero ahorita no, chicos, porque si no me salgo de la clase y no puedo concentrarme aquí. Entonces, verán, ¿qué pasó? Llegó el tipo y él observó primero que todo que el fluido que se colocaba en medio de esas dos placas se comportaba como si ese fluido se formara por placas, ¿cierto? Por eso aquí lo represento, mire, todo esto es el fluido, todo esto, ¿cierto? Todo esto. Pero entonces, ese fluido se comportaba como si estuviera compuesto de plaquitas, ¿cierto? Haga de cuenta un cuaderno que está compuesto por hojas, ¿sí? Así él se dio cuenta que se comportaba el fluido. Y entonces él miró, ¿cierto? Y él alcanzó a analizar que, por ejemplo, mire, el fluido que estaba exactamente aquí, véalo, aquí, en contacto, mírelo aquí, lo voy a dibujar con otro color, ¿cierto? El que estaba aquí en contacto con esta placa que está quieta, cuya velocidad, pues si está quieta, la velocidad aquí es 0. Entonces este fluido de aquí iba a tener la velocidad 0. Pero él observó que el fluido o la placa de fluido que estaba más arribita, que no estaba en contacto con esta placa de aquí, pues ya tenía una velocidad, llamémosla V1, ¿cierto? Por el contrario, el fluido que estaba más arriba, o sea, que se iba como desprendiendo más de esta superficie que estaba quieta, iba a tener una velocidad mayor, llamémosla V2. Y así sucesivamente, miren. Ya, a medida que el fluido, que las placas del fluido se alejaban de esta superficie, iban a tener una velocidad cada vez mayor, ¿cierto? Formándose el perfil de velocidad que lo estoy representando aquí por esta línea azul, mírenla, ¿sí? De tal manera que el fluido que estaba en contacto, muchachos, mire, con esta placa de arriba, que estaba moviéndose y que tenía una velocidad v, este fluido también iba a tener esa misma velocidad de la placa de arriba. ¿Listo? ¿Qué más analizó él? Entonces, él llegó y estas velocidades les iba tomando a una altura determinada, a una altura, llamémosla y, ¿cierto? Entonces, repito, ¿no? Aquí, a la altura y1, pues, no, mírela aquí, a la altura y1, él observó que había una velocidad v1, voy a colocarla aquí mejor. A la altura y2, él observó que había una velocidad v2, ¿no? Vuelve la misma situación, ¿no? Entonces, así, ¿no? Cada altura él iba observando, ¿cierto? A la altura yn, pues había una velocidad vn y así sucesivamente. Bueno,
Entonces, él también observó, ¿cierto? Y con los datos que tomó, él observó que el fluido se comportaba así en placas. ¿Por qué? Porque entre plaquita y plaquita, ¿cierto? Internamente, cuando él movía esa placa, entre las placas de líquido, del fluido que estemos analizando, se formaba o se presentaba aquí una tensión de corte. La tensión de corte, para que vamos aprendiendo, muchachos, en resistencia de materiales van a manejar esto, ¿cierto? Se la representa con este signo griego, tau, ¿cierto? Esto es tensión de corte. Y entonces, señores, él, de todas las observaciones y de los datos que él obtuvo con varios fluidos y todo eso, él se dio cuenta que esa tensión de corte era directamente proporcional a la velocidad que había en cada uno de esos segmentos, ¿cierto? Tomados con respecto a cada una de esas posiciones, ¿cierto? Mírelo aquí, ¿cierto? Mire, la velocidad que tomaba en cada uno de estos segmentos, ¿cierto? Que se llaman Y, ¿no? Él observó que esa tensión de corte era proporcional a esa velocidad y a ese espacio que tomaba. Como eso lo hizo y los análisis que hizo y él se dio cuenta pues que era algo bien pequeño, entonces pues no se habla aquí de B y de Y, sino que normalmente se habla como delta de B y delta de Y, al cambio de la velocidad con el cambio de posición, ¿cierto? ¿Ya? Y si lo queremos ver mucho más pequeño, pues se habla de un delta de B y un delta de Y. Pero a este, señores, a este cambio se le conoce como gradiente o cambio de velocidad, técnicamente como un gradiente. ¿Sí? Entonces él dijo, bueno, esa tensión de corte es proporcional a ese gradiente de velocidad, ¿cierto? Ojo, gradiente es toda la división ahí, ¿no? Toda la fracción. Bien, eso que él observó, a esto se le conoce como la famosa ley de viscosidad de Newton. ¿Listo? Ojo, ley de la viscosidad, ¿cierto? De Newton. Profe, una pregunta. Señora. ¿Esa tensión de corte es igual a la tensión tangencial o es diferente? Exactamente. Esta tensión de corte también se la conoce, el otro nombre que se la da es tensión, ¿qué fue que dijo? Tensión de corte, tensión, ¿qué fue? Tangencial. 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 Y bueno, gracias por la intervención. Ahora, ¿por qué se llama así? No hemos terminado con la ley, pero aprovecho aquí para responder la pregunta. ¿Por qué se llama tangencial? ¿Por qué? Porque imagínese usted aquí que tenemos nosotros un cubito. ¿Listo? Resulta que si a ese cubo yo le introduzco aquí, supongamos que esto es un cuchillo, muchachos, le introduzco ese cuchillo, ¿no? Entonces, ese cuchillo me va a hacer un cortecito más o menos así, mire, ¿cierto? Tangente, se dice, ¿no? Me va a partir, ¿cierto? A ese, supóngase que eso es un borrador, bueno, no sé lo que usted quiera, ¿cierto? Me lo va a partir de esa manera, mire, ¿cierto? Bueno, entonces observen lo siguiente, mire. ¿Cómo se define una tensión? O también se llama esfuerzo, ¿no? Ojo, en algunos libros de pronto lo conseguirá usted, lo conseguirá como tensión o esfuerzo. Esfuerzo de corte, esfuerzo tangencial. Entonces, ¿por qué se lo llama tangencial o de corte? Entonces, verá, todo esfuerzo normal, esfuerzo tangencial, bueno, todo lo que usted hable de esfuerzo, se lo define, ¿cierto? Sea sigma o sea tau, como sea, se lo define como la división de la fuerza que usted aplica sobre unidad de área. Entonces, mire, si usted se da cuenta, el cuchillo me está haciendo ¿qué tipo de fuerza? Él me está haciendo una fuerza
en este sentido, mírela, ¿cierto? Entonces, mire, esta fuerza, que es la que me está cortando a este borrador sobre esta área, si se da cuenta, mire, es una fuerza tangente al área. ¿Listo? En cambio, miren, señores, hay otro tipo de esfuerzo, que es este que lo estoy colocando aquí, que se llama esfuerzo normal, ¿cierto? ¿Qué hace ese esfuerzo? Mire, ese esfuerzo, ¿cierto? Me está aplicando una fuerza, pero si se da cuenta, esta fuerza es perpendicular, mire, al área también, ¿cierto? Que les dibujé ahí con rojo, ¿no? Entonces, mire, ese esfuerzo, cuando la fuerza es normal al área, se conoce como esfuerzo normal y se lo representa con la letra griega signo. Pero cuando la fuerza es tangencial, si esto lo vemos nosotros de perfil, miraríamos algo como así, mírela, ¿cierto? Ya, aquí miraríamos una línea, ya, que sería esta linecita de aquí, ¿no? Y la fuerza estaría aplicada de esta manera, mírela. Entonces, esta fuerza se está aplicando ¿en dónde? Mire, en esta área que aquí solamente vemos una línea, pero aquí la vemos bien, mírela. ¿Listo? Cuando la fuerza se aplica en ese sentido, entonces el esfuerzo que me produce es un esfuerzo tangencial, y cuando la fuerza se la aplica perpendicular, mírala, perpendicular al área, a esta misma área, entonces hablamos que el esfuerzo es un esfuerzo normal. Bien, esto era solamente como para hacer la aclaración de por qué los nombres tangencial o de corte. ¿Listo? Entonces aquí solamente vamos a trabajar con el esfuerzo tangencial. Entonces observarán, porque aquí vienen unos problemas para resolver un poquito de cuidados, y que uno de estos, de este tema, va a salir en el parcial. Entonces observarán, por favor, pónganle mucha atención a esto. Entonces, bueno, bueno, entonces observen, mire, aquí ¿por qué se habla de esfuerzo tangencial? Porque entonces, mire, cuando Newton aplicaba una fuerza a esta placa, en este sentido, mire, el fluido se cortaba, mire, se cortaba de manera tangencial, ¿cierto? Se cortaba así, mire. Vale. ¿Por qué será que se me está bloqueando tanto esto, hombre? Entonces, mire, aquí, mire, se formaba, ¿cierto? Se cortaba estas plaquitas de esta manera. Entonces, si se acuerdan, aquí arribita yo lo hice. ¿Cómo es que está esto aquí? Míralo aquí, ¿cierto? ¿No? Entonces, imagínense, mire, que esta plaquita ahora es esta azul, ¿cierto? Y aquí esta otra plaquita es esta otra azul. Entonces, mire, la fuerza actuaba así, mire, tangente a qué? Al área, mire, a esta área de corte. ¿Listo? Entonces, por eso es que a este esfuerzo que se presenta en medio de estas dos placas se lo conoce como esfuerzo tangencial. ¿Listo? Bueno, entonces, esto, así como lo ven ustedes, esto simplemente es una proporción. Para que esto se convierta propiamente en una ley, como lo dice aquí, entonces lo que hacemos es, al esfuerzo tangencial le colocamos el signo igual. Pero para convertir una proporción en una igualdad debemos adicionarle una constante. Esa constante, Newton la llamó mu, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí ya podemos, pues ya esta proporción, repito, ¿no? Convertirla en una igualdad, diciendo que esto es igual a mu por delta de B sobre delta de Y. Y ahí donde está propiamente ya es la ley de la viscosidad de Newton. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí es una proporción, aquí ya es una igualdad, que es la ley que a nosotros nos interesa. Entonces, ojo, dependiendo, señores, dependiendo de, pues del problema que se les presenta a ustedes, ¿cierto? Ya en la práctica usted puede trabajar esto diciendo que tau es igual a mu por delta B sobre delta Y, o a mu por B sobre Y, ¿cierto? Ahora se van a dar cuenta por qué, ¿listo? Pero bueno, esto ya no es tan grave hacer esa diferencia, ¿no? De delta B sobre B o delta Y sobre Y. Es prácticamente lo mismo. Pero bueno, entonces, señores, ¿el que probó entonces con esto? Que todo fluido, señores, todo fluido común de los que nosotros conocemos, como por ejemplo el agua, la leche, la gasolina, ¿cierto? Se iban a comportar bajo esta ley, señores, ¿cierto? Se comportaban ahí. Es decir,
que si usted podía graficar esto, por ejemplo, cuál era ese comportamiento, ¿no? Todos esos datos que le había arrojado, iba a analizar lo siguiente. Mira, aquí tau y aquí el gradiente de velocidad, delta V sobre delta Y. Entonces, cada vez que se probara, ¿cierto? Que se hacían las pruebas con fluidos normales, comunes, nos iba a arrojar una gráfica de este tipo, mírenla. ¿Cierto? Una línea recta entre estos dos. A todos los fluidos que al graficarlos me daban esta linecita así, ¿cierto? Pues de pronto, ojo, ¿no? Por ejemplo, el agua me la iba a dar así, ¿no? Si lo hacíamos, por ejemplo, con la leche, de pronto me iba a dar con otro ángulo de inclinación, ¿cierto? Pero de la misma manera, ¿no? Todos comenzando aquí, en 0, ¿cierto? Si era, por ejemplo, ya dijimos agua, bueno, no sé, agua, leche, los comunes, ¿cierto? Alcohol, todos esos, por ejemplo, iban a arrojarme líneas de esa manera. Entonces, aquellos fluidos que tenían ese comportamiento, señores, se les dio el nombre en honor a él, ¿cierto? Por haber descubierto esta ley, se los conoce como los famosos fluidos newtonianos. ¿Listo? Y él siguió haciendo trabajos relacionados con los fluidos, ¿no? Entonces, bueno, los fluidos newtonianos, ¿cuáles son? Los fluidos comunes, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, repito, está el agua, está la gasolina, ¿sí? Está la leche, bueno, todos los fluidos que usted normalmente conoce. Pero entonces, él también observó que habían unos fluidos que no tenían ese comportamiento de esta ley, ¿no? Entonces, esos fluidos que no se comportaban con base en esa ley, se los llamó fluidos no newtonianos. Y entonces, dentro de esos fluidos no newtonianos, se le observó que habían unos que se comportaban, por ejemplo, de esta manera. Por ejemplo, llegaban y usted tenía que aplicarles una fuerza grande para que empiecen a moverse, ¿cierto? Una fuerza bien grande, mírenla aquí. Fuerza o una tensión, ¿cierto? Bien grande, ¿no? Mientras que los fluidos newtonianos, usted comenzaba desde 0, simplemente con medio mover la jarra, ellos empezaban a derramar, ¿cierto? Estos otros fluidos, que no se comportaban con base en esta ley, llegaban y usted tiene que aplicarles, por ejemplo, una fuerza muy grande para que ellos ya comiencen su movimiento, comiencen a desplazarse. Ejemplos de estos fluidos, señores, son que ustedes también los conocen, son, por ejemplo, la salsa de tomate. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted, por ejemplo, voltea el tarrito donde viene la salsa de tomate, o el ají, ¿se ha dado cuenta el ají industrial, que viene también en esas botellitas? Usted voltea y no se derrama de una sola, ¿cierto? Pues, bueno, dependiendo de la calidad del ají o de la salsa de tomate. Pero la salsa de tomate buena, llega usted, la voltea y tiene que pegarle un golpe, ¿cierto? Y una vez que le pega el golpe, ahí ya comienza. 1, 2, 3 golpes y comienza a derramarse. De lo contrario, no. Y así usted ha observado eso con varios fluidos. Entonces, mire, este es uno de los comportamientos de estos fluidos que se llaman fluidos no newtonianos. Él también, pues, miró que habían otros fluidos que tenían este otro comportamiento. Por ejemplo, llegaban y tenían este comportamiento así, mírenlo. Y habían otros que tenían este otro comportamiento, miren. ¿Cierto? Entonces él dijo, bueno, interesante esto. Hay fluidos, señores, que al principio, señores, necesitan una alta, presentan, perdón, una alta viscosidad, mire, una alta viscosidad al comienzo del movimiento, la cual, a medida que el fluido se va moviendo, mírelo, se va moviendo, su viscosidad comienza a disminuir y se van volviendo, a veces a nivel popular se habla de que la viscosidad pues se la relaciona con la densidad, ¿no? Mal hecho, ¿no? Pero pues así lo relacionan. Entonces, vea, se va volviendo más delgado, ¿ya? Entonces no es que se vuelva más delgado, sino que su viscosidad, o sea, esa fuerza de oposición va disminuyendo a medida que el fluido se va desplazando. Y hay fluidos, señores, por el contrario, que comienzan con una muy baja viscosidad, es decir, comienzan con un movimiento bastante grande
y a medida que se van moviendo, su viscosidad empieza a incrementarse hasta el punto de incluso pararse el fluido, ¿cierto? De volverse muy viscoso y no permitir que se mueva. Para que me entiendan eso, hagan de cuenta ustedes, no sé si se acuerdan de esa película Terminator 1, en donde llega este robot, ¿cierto? El Terminator llega y al final de la película se cae, se voltea un tanque que tenía, creo que es hielo seco, si no estoy mal, ¿cierto? Y entonces este robot llega y pisa por el hielo seco. Y entonces él, mire, él estaba moviéndose, él estaba dando pasos. Pero a medida que va caminando, ¿cierto? Se va volviendo más viscoso, utilizando los términos que nosotros estamos manejando ahorita, se va volviendo, en el caso de él, ¿cierto? Se va tensionando tanto, ¿cierto? Que llega un momento en donde él ya no puede moverse más, ¿cierto? Eso es más o menos como para que me entiendan el comportamiento que tienen algunos fluidos, que se los conoce como fluidos no newtonianos, ¿cierto? Entonces, a los fluidos que no se comportan, que no me generan este tipo de líneas rectas, partiendo de cero, miren, a estos fluidos se los conoce como fluidos, ¿cierto? No newtonianos, ¿cierto? Entonces, tenemos mire, tenemos a este de aquí. Profe, pero mire, esta es una línea recta. Sí, es una línea recta, pero no parte de cero. Mire. Cuando entonces un fluido que necesita aplicarle una fuerza extra para que comience a moverse, entonces todos esos se llaman fluidos no newtonianos. Entonces, dentro de esos ejemplos tenemos a estos, tenemos a este y tenemos a este. Son fluidos no newtonianos. ¿Listo? Y tienen nombres particulares, ¿cierto? Algunos de estos fluidos se los conoce como fluidos de Bingham, otros se llaman fluidos dilatadores, otros se los conoce como fluidos pseudoplásticos, ¿cierto? ¿Ya? A estos fluidos que se llaman fluidos no newtonianos. ¿Listo? Ejemplo de estos, ¿cuáles son? Por ejemplo, la pintura, ¿no? La maicena con agua, que son algunos de los experimentos que ustedes van a hacer. Por ejemplo, bueno, dentro de la cocina hay muchos fluidos, ¿no? Que son fluidos no newtonianos, ¿no? Por ejemplo, la lechera, ¿no? Y bueno, y en fin, hay muchos ejemplos que se conocen como fluidos no newtonianos y se los utiliza mucho, ¿no? Especialmente, por ejemplo, a nivel en la casa, ¿no? En la cocina. ¿Listo? Bueno, yéndonos ya nosotros a nuestro cuento. Profe, yo tenía Señora. una pregunta. Yo había mirado en un video que al entrever la maicena con el agua, al hacerle una presión suave, tiene una menor viscosidad, ¿no? Y si se le hace una presión fuerte, dice que tiene una mayor viscosidad, ya que el agua solo se desplaza de la zona de presión. Entonces, miré otro video que decía que en la salsa de tomate, al hacer una mayor presión, pasa lo contrario. Se hace menor la viscosidad. ¿Por qué eso? Exactamente, verá, ¿no? Verá, yo les había comentado a ustedes que nosotros en el campo de los fluidos, a pesar de que ya han habido algunos avances, han habido algunas investigaciones bastante interesantes, les decía con esas palabras, ¿no? Nosotros estamos en pañales en este campo de los fluidos, ¿cierto? Se han hecho varias investigaciones y son varios los aportes que se han logrado. Sin embargo, esos aportes, a pesar de que son varios, son muy poquitos para todo lo que hace falta investigar dentro de la parte de los fluidos. Y dentro de eso, dentro de los fluidos, no solamente newtonianos, sino también dentro de los fluidos no newtonianos. ¿Listo? Entonces, lo que usted me comenta es el comportamiento que tienen esos fluidos, ¿cierto? Es el comportamiento como tal. Ya es la naturaleza de sus fluidos de ser así, ¿no? Ya es una explicación que tocaría analizarla ya desde el punto de vista atómica. Es internamente, ¿ya? Cómo ellos reaccionan ante los diferentes estímulos que se les dé, estímulos externos. Verá, le comento. El ejemplo que usted coloca de la maicena con agua, ya lo van a ver, ya habrá ahí algunos grupos, 1 o 2 grupos, no sé, que harán esos experimentos.
Es tan tenaz eso, y les comento, ¿no? Algunos grupitos que han pasado haciendo este tipo de trabajos han hecho pruebas como esta. Claro, con mucho cuidado y por favor, esto, si de pronto alguno de ustedes lo llega a hacer, por favor me comenta y por favor, primero la salud de ustedes, primero el bienestar de ustedes, no quiero que me les vaya a pasar nada. Alguno de ellos llegó y se escondió, por ejemplo, en una columna y llegó con una pistola, ¿cierto? Y le disparó al fluido. Es tan tenaz ese comportamiento que tienen estos fluidos que ese fluido se comporta como si fuera un sólido. La bala rebotó, pues ahí en ese caso, ¿listo? Es tan tenaz, mire, que usted, lo que dijo la compañera, si por ejemplo, mire, al fluido usted le pega un puño, ¿cierto? O hace una fuerza rápida, el fluido se comporta como si fuera un sólido. Pero si por el contrario lo que hace usted es meter el dedito suavecito, el comportamiento del fluido es como un fluido tal y cual, ¿cierto? Es decir, él permite que el dedo se vaya metiendo, se vaya sumergiendo dentro de él. Si ustedes buscan en internet, hay experimentos que han hecho, ¿no? Por ejemplo, llegan y llenan una piscina totalmente de ese fluido. Ojo, traigo a colación ese ejemplo que lo colocó la compañera, pero no es el único. Hay un resto, chicos, hay un resto de fluidos, ¿sí? Entonces llegan y colocan una piscina llena de ese fluido. Y llega una persona ahí y pasa corriendo. Pasar corriendo, o sea, lo que hacen las piernas ahí al pasar corriendo son esto que estoy haciendo. Sólido, ¿no? Porque lo que le digo, ¿no? El peso, en ese momento, como lo hace rápido, es una fuerza que es como si estuviera haciendo esto, mire, está pegando ahí cada paso, cada pierna, en el momento en que toca el fluido es como si le estuviera pegando ahí, entonces, ¿cierto? El fluido se comporta como si fuera un sólido. Pero por el contrario, si la persona se queda en la mitad de la piscina, ¿cierto? Él ya llega y se empieza a hundir, ¿no? Esa misma prueba la hacen con una bicicleta. Llega alguien y se pasa por la piscina, ¿cierto? Con una bicicleta, se pasa rápido y pasa. ¿Listo? Por el contrario, si le da lento, entonces el fluido reacciona, pues es como si fuera una arena movediza, ¿no? Se va metiendo ahí. Entonces, repito, la forma de entender eso es ya yéndose a la parte atómica, a la constitución de ese fluido, a la forma como se encuentran distribuidas las moléculas dentro de ese fluido, la relación que hay entre el agua y la maicena como tal. ¿Listo? Sí, son comportamientos pues muy particulares de ese tipo de fluidos, de los fluidos no newtonianos. Se han hecho, como le digo, a ver, dentro de las investigaciones, más bien dentro de las aplicaciones que se han encontrado para esos fluidos, ¿cierto? Son, por ejemplo, ahorita en Francia, han logrado, en el campo de ustedes, ¿no? Por ejemplo, han logrado hacer esos separadores o reductores de velocidad, ¿sí? Con esos fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Llegan en un separador, ¿sí? Llegan aquí, por ejemplo, verán, ¿no? Esta es la calle, entonces llegan aquí y colocan el separador, ¿sí? ¿Y el separador cómo es? Llegan y, por ejemplo, algo parecido a lo que yo les comento aquí. Llegan aquí y colocan un material, ¿cómo le explicará? Como si fuera una tela, ¿cierto? Una tela especial, dentro de la cual está el fluido, ¿cierto? Todo esto está lleno del fluido, mira, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un vehículo viene a alta velocidad, señores, ¿qué pasa? Pues está actuando como si fuera un puño, ¿cierto? Como si fuera el señor que se pasa por la piscina. Entonces, este fluido se comporta como si fuera un sólido. Y si el vehículo no le merma la velocidad, al pasar por aquí lo daña. Daña el vehículo. ¿Sí me entiende? Daña los elementos, los mecanismos, las partes que componen al vehículo. Entonces, obligatoriamente, mire, si el vehículo ya viene suave, pues entonces él tranquilamente, él llega y se adapta, ¿no? Se adapta a la forma y permite, pues, ¿no? Que él vaya pasando sin ningún problema.
Pero si viene rápido, repito, es como si fuera, ¿no?, una bala, algo por el estilo, ¿no? Eso dentro de las tantas aplicaciones. Estas son cosas que, repito, pues ustedes son los que van a exponerlo, ¿no? Y van a mirar eso. Pues solamente tomando como ejemplo este que lo colocó la compañera, tiene otros comportamientos bien interesantes, ¿no? A las ondas sonoras, ¿listo? Tiene un comportamiento bien chévere. No me quiero adelantar, no les quiero quitar tema a los que van a exponer, ¿listo? Pero esto es bien chévere, muchachos, bien chévere. Y repito, ¿no? Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Mire, y hay gente que se mete tanto, estudiantes que, repito, yo he tenido aquí, se meten tanto en esto que han hecho cosas como esta, mire. Un grupito que yo tuve, yo he dictado, pues, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en varias universidades, ¿no? Y me acuerdo en alguna oportunidad dictando allá en la Autónoma también, hubo un grupito que se emocionó tanto con esto, y las niñas son las más valientes, ¿no? Yo les dije, vea, uno de los fluidos no newtonianos es el plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué es el plasma? Me dijo, le dije, investíguelo, porque yo la verdad tampoco lo conozco, pero es el plasma sanguíneo. Entonces llegó la niña, y el grupito era así, de 3 o 4 estudiantes, y llegó la niña, y en vez de los jóvenes ser los valientes y hacerles sacar la sangre, llegó la niña y ella misma, o sea, fue al laboratorio, se hizo sacar la sangre, y había tenido pues un amigo ahí, un laboratorista, y le pidió el favor, ¿cierto?, que esa sangre, pues, mirara cómo ¿cómo se dice?, la descomponía, pues, para poder mirar qué era el plasma. ¿Listo? Y vino acá e hizo la socialización. En ese entonces, pues, no había el problema del coronavirus, y entonces ella nos mostró a todos, mira, profe, vea, este es el plasma, Todo el mundo aprendimos, ¿tá?, incluyéndome. Todos aprendimos. Chéverísimo, muchachos, ¿no? Y así, muchachos, aquí en la Mariana, un grupo de ustedes, en algún momento, llegó y, por ejemplo, dijo, bueno, la capilaridad, chévere. Y era un grupito en donde todos, era bien interesante porque el grupo era bastante competitivo entre ellos, pero eran muy amigos, ¿no? Los competían entre ellos en conocimiento, pero siempre eran bien amigos entre sí. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron y, claro, lo primero que hacen ustedes es videos de YouTube. Listo, los muchachos también hicieron lo mismo, pero, repito, el grupito era muy bueno y ellos investigaban bastante. Entonces llegaron y dijeron, no vamos a hacer lo que está en los videos, porque eso ya está, no, nosotros vamos a hacer algo más. Y exponiendo la parte de capilaridad, ¿cierto? Llegaron y se inventaron algo, ¿cierto? Que no quiero decirles para ver qué hacen ustedes por acá, pero una vez que lo hagan les voy a explicar. Entonces estos muchachos, chévere, ¿no? Llegaron y sacaron algo adicional, ¿no? Y donde mostraron bien chévere cómo afecta la capilaridad en el campo de ustedes como ingenieros civiles, ¿cierto? Bueno, así, eso les cuento, señores. Entonces, bueno, ya volviendo otra vez al tema, esto, señores, bueno, esta constante que ustedes miran aquí, ¿cierto?, fue a la que se le dio el nombre de la famosa viscosidad. Mire, esta, mu, que parece una U, ¿cierto? Algunos textos utilizan otra letra para representar la viscosidad. Aquí vamos a utilizar esa U, o mu, pues en letra griega. Entonces, esto es lo que se conoce como la famosa viscosidad. Viscosidad, ¿cierto? Viscosidad de los fluidos, ¿cierto? Y esta viscosidad, señores, también se le da otro nombre, ¿no? Simplemente viscosidad, o también se la conoce como viscosidad, perdón, yo creo que escribí mal aquí, no me acuerdo. Permítame un momentico, viscosidad es con S o con C. Viscosidad con S. Sí, profe. También se la conoce como viscosidad dinámica o también como viscosidad absoluta. ¿Listo? Y entonces, ojo, esta viscosidad, señores, es una propiedad de los fluidos, al igual que la densidad, que el peso específico, es una propiedad propia, perdón la redundancia, de cada fluido. Es decir, que
el agua va a tener un valor, ¿cierto? Es un número, ¿cierto? Que va a ser propio y diferente a la viscosidad de la leche, a la viscosidad de la miel, a la viscosidad así. Esto cada uno va a tener su valor, ¿no? Entonces, pues resulta, señores, también que a nivel de nosotros, los ingenieros, hay varios cálculos que ustedes se van a encontrar en su carrera y en la vida práctica, en los cuales, señores, van a tener que dividir la viscosidad entre la densidad. Van a ver ahí, repito, ¿no? Unos números y unos factores más adelante en donde siempre van a encontrarse esto, la división de la viscosidad entre la densidad. Como es muy común eso, que ustedes encuentren eso, entonces a esa división, señores, se le dio el nombre, primero se le dio la letra de mu. Perdón, este es mu, este es new. ¿Listo? New. ¿Listo? Esa letra ahí se le dio el nombre, pues griego, la letra new, pero se lo conoce a esa división como la famosa viscosidad cinemática. ¿Cierto? Lo que les decía en algún momento, ¿no? Algunos autores reconocen a esta viscosidad cinemática también como una propiedad. ¿Por qué? Porque resulta de la división de dos propiedades. A otros, ¿cierto? Otros autores, por el contrario, dicen simplemente, no, este es un valor que lo que hace es ayudarme en los cálculos. En vez de estar dividiendo esta viscosidad sobre esto, ya hay tablas en donde, si usted va a utilizar esta división, simplemente vaya a la tabla y encuentra el valor de mu, ¿cierto? Que es la viscosidad cinemática, y pare de contar. ¿Listo? Entonces, ojo, la que realmente es una propiedad es esta, es la mu, que es la viscosidad que resulta de esta ley, que es la ley de la viscosidad de Newton, ¿ok? Pero, repito, entonces, a nivel de cálculos, como se da mucho esta división mu sobre rho, entonces se le ha colocado un nombre, ¿no? Viscosidad cinemática, y se la representa con la letra mu. ¿Listo, señores? ¿Hasta ahí sí, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ojo con lo siguiente, por favor. Vamos a hacer un ejercicio, ojalá que lo terminemos, y se pondránse pilas, cualquier cosa me preguntan, ¿vale? Es un poquito de cuidado. ¿Listo? Y el ejercicio dice así. En la figura que usted mira aquí, un eje lubricado rota dentro de una camisa concéntrica. Entonces, mire, el eje es este que está de negro, aquí que está oscuro, y dice que está rotando, mire, por eso aparece esta flechita por aquí, mire, está rotando, y está rotando, dice, con una velocidad angular de 1200 revoluciones por minuto. Mire, algo que hablábamos ayer también. La luz delta, ¿a qué se refiere esa luz? Al espacio que existe, mire, entre la camisa se le llama a esta parte externa, ¿cierto? Entonces, mire, la luz o el espacio más bien que existe entre esta camisa y el eje, ¿cierto? Se lo conoce o se lo representa con la letra griega delta. Eso es lo de menos, pues con qué letra se la represente, pero lo importante es saber que hay un espacio y a este espacio se le conoce a veces como luz, ¿cierto? Entonces, la luz o espacio pequeño con respecto al radio R, dice que es con respecto al radio R, de tal manera que se puede suponer una distribución lineal de la velocidad en el lubricante. Pregunta que cuáles son los requerimientos de potencia para rotar el eje. En otras palabras, lo que me está preguntando el problema es que encontremos la potencia. Para hablar de potencia, por el momento, la vamos a representar así, potencia con doble palito, ¿listo? Y esto es lo que me pregunta. ¿Listo, chicos? Entonces, ojo con esto. Por favor, inmediatamente, algo no entienden, ahí mismo dicen, profe, paren un ratico ahí, ¿vale? ¿Cómo es esto? Entonces, ojo, partamos del concepto, ¿qué es potencia? Desde el punto de vista de fórmula, ¿cómo se calcula la potencia, señores? ¿Quién me dice? Fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad del fluido. Vale, muy bien, listo. Muy bien, entonces vea, vamos a hacer entonces aquí un pequeño resumen también. Muy bien.
A ver. Listo. Entonces, a nosotros nos enseñaron, ¿cierto?, cómo se calcula la potencia. Y efectivamente es como ustedes lo dijeron, ¿cierto? Pero esa es una forma de calcular la potencia. Estamos haciendo un pequeño resumen, chicos, ¿cierto? Entonces, la potencia, cuando un cuerpo se está trasladando, mire, ¿cierto? Primero, este cuerpo, este bloque aquí se traslada, ¿por qué? Porque yo le aplico una fuerza, ¿sí o no? Entonces, miren, este cuerpito llega y se traslada, ¿cierto? Una posición, ¿cierto?, determinada, ¿cierto? Y al trasladarse ahí, pues él recorre una distancia, miren, ¿sí o no? Y esta distancia la recorre en un tiempo t. ¿Listo? Entonces, efectivamente, como ustedes lo dijeron, la potencia, en este caso, ojo, cuando un cuerpo se está trasladando, ¿cierto? La potencia se calcula multiplicando la fuerza por la velocidad. ¿Listo? Pero, de igual manera, recordándoles también, yo creo que sí se han de acordar, ¿no? Y si no, pues aquí de manera rápida lo aprendemos. ¿Ok? Entonces, cuando un cuerpo, ¿listo? Ok. Bueno, ahí hagamos. Cuando un cuerpo está rotando, miren, señores, ¿cierto? Cuando este cuerpo está rotando, ¿sí?, también se puede calcular la potencia de una forma muy similar a como se la calcula cuando un cuerpo está trasladando. Entonces, ojo, aquí es cuando el cuerpo está rotando, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces observen, miren, cuando el cuerpo está rotando, también tiene una velocidad, pero la velocidad se llama velocidad de rotación y se la representa con la letra griega gamma, ¿cierto? Entonces está rotando. Y cuando un cuerpo está rotando, ¿sí?, la fuerza que se hace, se la hace normalmente a una distancia, ¿cierto? Por ejemplo, para que este cuerpo rote, yo le aplico, por decir algo, le aplico una fuerza, ¿cierto?, a una distancia llamada r, ¿cierto?, del centro del cuerpo. Entonces, miren, cuando un cuerpo rota, no es solamente importante la fuerza, sino también la distancia a la cual aplico la fuerza. A ese producto de fuerza por distancia se le conoce como torque, para nuestro caso. ¿Sí me hago entender? Entonces, repito, cuando un cuerpo está rotando, no solamente nos interesa la fuerza, sino también la distancia a la cual yo aplico esa fuerza, que en este caso, por ejemplo, es en este puntico, mírenlo, ¿cierto? Pero entonces, para calcular la potencia de un cuerpo que está rotando, yo, haciendo una similitud a esta potencia de acá, yo tengo que multiplicar es que, en vez de decir fuerza, yo digo aquí torque. Y en vez de decir velocidad lineal, yo digo aquí velocidad angular. ¿Listo? Entonces, de esa manera se calcula la potencia cuando un cuerpo está rotando. Y así se calcula la potencia cuando un cuerpo se está trasladando, se está moviendo de manera lineal. ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listos. Bien, entonces ojo muchachos con esas dos situaciones. Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta para resolver estos problemas, señores, es la siguiente. ¿Cómo se relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular? Entonces resulta, señores, yo les dije aquí, miren, que cuando un cuerpo rota, ¿cierto?, pues tiene una velocidad de rotación, ¿cierto? Pero si recordamos un poquitico, señores, ¿no? Miren, el cuerpo cuando va a rotar, cuando va a pasar, por ejemplo, este punto de aquí hasta acá, él lo que va a hacer es recorrer un ángulo, ¿sí o no? Mírelo, este angulito de aquí a acá, véalo. Vamos a hacerlo más grandecito ahí, ¿cierto?
Y hay ¿cómo llamarlo? No sé si es un teorema, pero hay algo que nos enseñaron a nosotros, y es lo siguiente, ¿no? Primero que todo, que cuando hay un pequeño ángulo aquí, llamémosle teta, ¿cierto? Y tenemos nosotros aquí un radio, ¿no? Esta longitud de aquí, llamada S, la puedo hallar como relacionando el radio con el ángulo. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? En ese sentido, señores, ojo, estamos hablando aquí solamente de la relación de este ángulo con esta distancia, este arco que está aquí. Miren, ¿cómo encontramos este arco? Entonces, para encontrar ese arco, ya yo puedo multiplicar este angulito que está aquí, ¿cierto? Por este radio. ¿Listo? Así se halla ese arco que está aquí. Si nosotros, bueno, esto es algo pequeñito, ¿no? Esto es algo a nivel pequeño. Para hacerlo grande, pues lo que hacemos es integrar, bueno, y todo ese cuento. Bueno. Ahora, si yo ese arco lo divido, mire, ese arco lo divido entre el tiempo, ¿cierto? Pues acá también yo tengo que dividir esto entre el tiempo, ¿sí o no? Y este arco, mírelo, señores, este arco que lo representé con S, ¿cierto? Sobre el tiempo, esto me va a dar una velocidad. La velocidad que me va a dar es lo que se llama velocidad lineal, ¿cierto? Igualmente, mire, si yo divido este teta, este ángulo, en unidad de tiempo, ¿cierto? Eso va a darme la velocidad angular, mire. ¿Qué es la velocidad angular? El ángulo recorrido por unidad de tiempo. Mírelo aquí. Ángulo recorrido en unidad de tiempo es lo que se conoce como velocidad angular. ¿Ya? Y entonces, esta velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular, ¿cierto? Por medio de este radio. ¿Sí se dan cuenta? Mire, esta es la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular para un cuerpo que está rotando. Y físicamente, ¿dónde vemos esa velocidad lineal? Entonces, observemos, miren, la velocidad lineal es un vector, ¿cierto? Que se aplica en la periferia, ¿no? De mi cuerpo que está rotando, miren. ¿Listo? Esto es la velocidad lineal, ¿no? Repito, se relaciona con la velocidad angular a través de este radio que está aquí. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Aló? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Puede volver a explicar esa partecita, profe? ¿Por qué divide sobre el tiempo la...? Ah, vale. Para lo que les dije es esto, ¿no? Hay repito, no sé si se llama teorema en este caso, pero hay un concepto que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeños. Ojo, que se supone que esto ya lo deben saber ustedes. Yo estoy haciendo un resumen como lo hago en estática para que no me les vaya a ir mal. ¿Listo? Entonces, el concepto lo que me dice es que si yo tengo aquí un angulito pequeño llamado teta, ¿no? ¿Listo? Mírelo aquí. Usted, cuando normalmente uno habla de ángulos es porque está hablando de algo, pues, circular, ¿no? Entonces, observemos, mire, si usted quiere hallar este arco de circunferencia, que aquí le damos el nombre de S, ¿ya? ¿Cómo halla este arco de circunferencia? Entonces, ¿qué hace? Normalmente, pues, este arco de circunferencia va a estar a una distancia R, ¿cierto? Entonces, la forma para hallarlo, ¿cierto? Es multiplicando ese radio por ese ángulo, ¿cierto? Esto es, repito, no sé si se llamará teorema, pero eso es un concepto que está dentro de la geometría y está también dentro de la trigonometría más que todo. ¿Listo? Ahí lo pueden buscar ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya esto lo cronometramos y le colocamos tiempo, ¿en cuánto tiempo, cierto? Por ejemplo, una partícula que se encuentra aquí en este punto pasa a este punto, ¿cierto? Usted quiere saber en cuánto tiempo pasa eso. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace usted es dividir esta ecuación de acá arriba entre el tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, mire, llega usted, divide aquí entre el tiempo y para que no haya problemas, acá también lo divide entre el tiempo y eso sigue siendo equivalente. Si eso es así, señores, entonces ya empezamos a analizar qué es esto.
Mire, esto que es el arco, este arco recorrido, mire, esta distancia aquí, sobre el tiempo, no es más que lo que se conoce como velocidad lineal, ¿cierto? ¿Ya? Y esto que está aquí, mire, este ángulo recorrido por unidad de tiempo, es lo que se conoce como velocidad angular. Entonces obtenemos esta nueva ecuación que me relaciona a la velocidad angular con la velocidad lineal. Es eso lo que he dicho hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Sí, profe. Sí, bueno, listo. Repito, son conceptos de física clásica, de física común, pues, que ya deberían manejarla. La estoy tomando acá porque en nuestros problemas es impajaritable, muchachos, que tengamos estos conocimientos frescos. Entonces, ojo aquí, los que están aquí en estos recuadros, ¿listo? Por favor, ténganlos presentes. ¿Listo? Ténganlos presentes porque se van a utilizar. Bien, ahora sí, vamos a resolver el problemita. El problemita dice, vamos a ver hasta qué punto llegamos. Dice, en la figura se muestra un eje lubricado que rota dentro de la camisa concéntrica, ya lo habíamos leído, que tiene esta velocidad angular, ¿cierto? Aquí hay un espacio, este espacio está ocupado ¿por qué? Por el aceite, mire, todo esto está ocupado por el aceite, mire. Todo esto, ¿cierto? Lo que nos piden aquí es encontrar la potencia. Entonces, ¿cuál potencia utilizamos? Mire, esta potencia, la potencia lineal o la potencia angular. ¿Cuál de las dos? La potencia angular. Potencia angular, claro que sí, porque el cuerpo está rotando, ¿cierto? Entonces verán, para que este cuerpo rote, señores, la fuerza yo debo aplicarla aquí, ¿no? En la periferia, miren, en los alrededores del eje, miren, aquí, ¿cierto? Aquí yo tengo que colocar mi vector de fuerza y mi vector de velocidad. Aquí, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que aplicar la fuerza. Y repito, aquí mismo, ¿no? En los alrededores yo debo colocar también mi vector velocidad lineal, ¿cierto? Ok, bueno, entonces ya sabemos cómo se calcula la potencia. ¿Listo? Decimos que la potencia, ¿cierto? Es el producto del torque por la velocidad angular. Entonces, como le digo, vea, hay algo que es importante, no hay que asustarse, muchachos. Hay que ir suave, paso a paso. Entonces, listo. La primera pregunta, ¿tenemos alguno de estos elementos? ¿Tenemos esto? ¿Tenemos esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tenemos ahí de esta ecuación? La velocidad angular, profe. La velocidad angular, véala aquí, Ana. Mírela aquí. Tenemos la velocidad angular. Muy bien. Entonces, vamos tomando estos pasos. Mírela aquí. Vamos tomando aquí los daticos, mire. Tenemos la velocidad angular. ¿Qué más tenemos? Mire, aquí me los está dando. Mire, me está dando el radio, ¿cierto? Del eje. Dice que es de 2 centímetros. Me está diciendo que la longitud de la camisa, ¿cierto? L es igual a 6 centímetros. Me dice que el espacio en donde está el aceite, que es esto de aquí, ¿listo? O la luz, es de 0.1 milímetro. Y me está diciendo que la viscosidad dinámica absoluta o simplemente viscosidad es de 0.2 newton sobre metro cuadrado por segundo, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 0.2, mire, newton sobre metro cuadrado se conoce como pascales por segundo. ¿Listo? Bueno, esos son los datos que tenemos. Bien, señores, ya por lo menos tenemos eso. Ahora, ¿cómo calculamos el torque? Entonces, como ya sabemos, mira aquí, el torque, mírelo aquí, se lo calcula multiplicando la fuerza por la resistencia. Vamos a calcular el torque. Torque es fuerza por resistencia. Perdón, fuerza por radio, ¿cierto? Fuerza por radio, miren, fuerza por este radio de aquí. En nuestro problema, ¿cierto? Mire la fuerza, aquí está la fuerza y el radio sería aquí. ¿Listo? Entonces, la pregunta, ¿cómo el radio lo tenemos? Sí, véalo, aquí está, ya tenemos. Entonces, la pregunta es cómo calcular la fuerza. Pues esa fuerza, señores, que hay que hacer aquí, ¿no? Es la fuercita, señores, que estábamos explicando nosotros. ¿En dónde era? Aquí. A ver. Mírela aquí. Es la fuercita
¿cierto? Que se produce aquí. Mire, al calcular el esfuerzo tangencial. Recuerden que les expliqué aquí, señores, mire, que el esfuerzo, ¿cómo se calcula? Mire, el esfuerzo tangencial se calcula dividiendo fuerza sobre el área, mire, ¿cierto? Entonces, miremoslo aquí. ¿Listo? La fuerza, para poder rotar este eje, ¿cierto? Para poderla calcular, nosotros necesitamos calcular el esfuerzo cortante, y el esfuerzo cortante es la división de la fuerza sobre el área. Entonces, si nosotros aquí despejamos la fuerza, eso va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo cortante multiplicado por el área. ¿Listo? Pondrán atención aquí, chicos. Entonces, observen. Ese esfuerzo cortante, ¿de dónde lo sacamos? Entonces, nosotros sabemos que por la ley de Newton, de la viscosidad de Newton, el esfuerzo cortante es igual a ¿qué? A mu, ¿cierto? Por B o por delta B, como quiera, sobre delta Y o Y, ¿sí o no? Pero acabé de decir, mire, que ese esfuerzo cortante es fuerza sobre área. Entonces, aquí podemos colocar que fuerza sobre área es igual a ¿qué? A mu por B sobre Y, ¿cierto? Igualmente, miren, yo de aquí ya puedo tranquilamente despejar la fuerza y decir que la fuerza es ¿qué? Es área por mu por B, ¿cierto? Sobre Y. Y se nos solucionó el problema ahí. No es más que calcular, ¿cierto? Que calcular estos elementos y ya, está muerto. Entonces, miremos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Conocemos la viscosidad? Miremosla aquí. Sí. ¿Conocemos la velocidad? ¿La velocidad lineal? No, pero la podemos calcular. Ojo, esta es una incógnita. No la conocemos, pero la podemos calcular. Perdón, chicos. Listo. Esa la podemos calcular. ¿Cómo la calculamos? Con la velocidad angular, ¿sí o no? Conocemos el Y. ¿Quién es Y? Y es el espacio, señores, que hay, mírelo, el espacio que hay entre el eje, ¿cierto? Y la camisa. Es decir, el espacio en donde está el fluido. Mírelo, el fluido, ¿cierto? En este caso, este espacio tiene el nombre de delta, ¿cierto? Eso es delta. ¿Y el área cuál es? El área es el área que está en contacto entre el eje, ¿cierto? Entre el eje y la camisa. ¿Cómo así? Entonces observen, muchachos, acá esta partecita. Miremos, muchachos, aquí. Supóngase aquí, ¿cierto? Mírenla aquí, ¿cierto? Entonces, este es el eje, ¿ya? Y aquí está, este es la hoja, viene a representar el cilindro, la camisa. Entonces, observemos. Para que este eje pueda girar, señores, hay que aplicar una fuerza ¿en dónde? En toda la parte que está en contacto, ¿cierto? Con la camisa, ¿cierto? Mire, para poder girar, hay que aplicar una fuerza aquí, 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 aquí. Todo lo que esté en contacto con la camisa, ¿cierto? La parte del eje que está en contacto con la camisa, hay que aplicar una fuerza, ¿listo? ¿Y cuál es el área? Pues entonces, usted tiene que llegar y abrir este eje. ¿Cómo lo abre? Llega y aquí, mire, ¿cierto? Le abre un huequito aquí, ¿listo? Y al abrir lo que me da, me va a dar aquí, miren, ¿cierto? Un rectángulo. No sé si lo alcanzan a mirar ustedes ahí. Revisémoslo acá. Vamos a mirarlo acá. Yo tengo aquí, miren, yo tengo aquí un cilindro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miren, si yo quiero hallar el área transversal de este cilindro, ¿qué hago? Lo que hago yo es abrirlo aquí. Y al abrirlo, ¿qué consigo? Miren, yo consigo lo siguiente, miren, ¿cierto? Lo desdoblo aquí, miren, ¿cierto? Y lo que va a conseguir es algo, mientras lo estoy desdoblando, esto va a dar esta apariencia, miren, ¿cierto? Lo estoy desdoblando, miren, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Y al final, ya pues si lo desdoblo bien, ¿qué voy a obtener? Pues va a obtener usted aquí, mire, un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo. Que en nuestro caso, esta distancia desde aquí hasta aquí es esta, mírela, L, ¿sí? Y
esta parte de aquí arriba, ¿cierto? Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Que es esto de aquí, ¿cierto? Viene a corresponder a lo que se conoce como la famosa circunferencia. Circunferencia. ¿Y cómo se calcula la circunferencia? Multiplicando 2pi por r, ¿cierto? Vuelvo y repito, entonces 2pi por r me daría lo de arriba. Perdone, ¿cómo dice? Y esto sería L. ¿Cómo dice, compañera? Un poquito de zoom. Vale. Listo, ahí. Permítame. Ahí. Ahí. ¿Listo? Entonces, miren, esto sería, esta partecita sería también esto de aquí, ¿cierto? Y sería esta parte de aquí, ¿no? Entonces, miren, esta es el área que me interesa a mí. Toda esta de aquí, ¿cierto? Esa sería el área, ¿no? Y vuelvo, repito, usted la fuerza para que esto funcione, para que este eje pueda girar para que este eje pueda girar dentro de esta camisa, usted tiene que hacerle fuerza aquí, mírela, aquí, 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 toda la parte del eje que está en contacto, muchachos, con esta camisa, alrededor, ¿no? En toda la periferia del eje, mire, todo esto, ¿cierto? Es lo que usted tiene que considerar. Ese es el área que usted tiene que considerar. Y como la fuerza se la está haciendo es aquí en la periferia del eje, sería esta área que es la que estoy dibujando yo aquí. Esta área que estoy representando aquí. ¿Sí? ¿Sí más o menos, muchachos? Profe, no hay una diferencia si cojo 2pi, ¿no? Por el radio. O sea, si cojo 360 por el radio. No. No. Los grados no se los puede manipular cuando estemos trabajando nosotros unidades de longitud. Cuando estemos trabajando en unidades de longitud, usted tiene que trabajar en radianes, o sea, en 2pi por radio. ¿Listo? Si no, está cometiendo errores, ¿vale? Bueno, hasta ahí están más o menos, muchachos. ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás qué dicen, señores? ¿Sí está quedando más o menos claro, señores, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Igual es un poquito de cuidado este tema, pero una vez que le cojamos, una vez que hagamos un ejercicio, de ahí en adelante las cosas se nos aclaran más. No quiero avanzar, pues ya no puedo avanzar más. Esto lo vuelvo a repetir la clase que viene, señores, porque necesito que esto les quede muy claro. Repito que un punto del parcial va a ser esto, lo relacionado con viscosidad. ¿Listo? Entonces esta parte es bien importante que quede bien claro, señores. Bien, señores, por el momento dejémoslo ahí para comenzar el ejercicio bien desde la próxima clase. ¿Listo? Cuídense mucho y ya nos vemos pues la próxima clase. ¿Listo? Gracias, Listo. Profe, hasta luego. Juan Carlos, tranquilo, ahorita te quedas aquí para que charlemos. Juan Carlos Portilla. Gracias, profe. ¿Qué pasó, Byron? Bueno, listo, muchachos. Buenas tardes, profe, ¿cómo ha estado? Hola, Santi, ¿cómo vas? ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien, profe. Sino que, según lo escuchaba ahora, los grupos van a ser únicamente de 3 personas. Sí, señor.